A continuación, te dejamos con un tiempo de refrigerio espiritual, un mensaje de Dios que llenará tu vida, con la participación de nuestro pastor Héctor Alvarno. Presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bien, hermanos, Señor les bendiga, buenos días. Un placer poder saludarles a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en el programa A la Luz de las Escrituras. Todos los días estamos haciendo este programa, hermanos, para edificar de alguna manera, como he dicho tantas veces, aportar un granito de arena, ¿no es cierto?, en la educación o en el conocimiento de la Escritura. Hoy día ya partimos, hermanos, con un nuevo libro. De ayer terminamos 2 Corintios, capítulo 13. Hoy día vamos a Gálatas, hermanos. Vamos a trabajar un poquito con Gálatas. Y yo quisiera, hermanos, que pudiéramos, ¿no es cierto?, pudiéramos ver algo más generalizado en el capítulo 1. Por lo menos en el capítulo 1 me voy a generalizar un poquito más, ya, y voy a mencionar. Señor, gracias por este tiempo, por este momento que nos brindas. Gracias por este espacio que nos das. Estamos muy contentos de poder servirte, Señor, de poder ser útiles en tu obra, Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu paz, por tu bendición, por tu momento especial que nos brindas cada día, como un devocional, Señor, donde aprendemos un poquito de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, en Gálatas, hermanos, estamos en capítulo 1. Capítulo 1, si puede abrir la Escritura ahí. Gálatas. También me gustaría pedirle si puede compartir la transmisión. Sería muy bonito, muy bueno, ya que hay tanta gente que le cuesta tanto, hermanos, tener un hábito de aprender un poco más de la palabra. Así que hay que empujar un poco a las personas. Así que ayúdame en eso. No olvide que estamos en cuadrangulares.cl, cuadrangulares.cl, y estamos aquí para comenzar. Gálatas, entonces, hermanos, aquí vamos en Pablo y Bernabé. Acababan de terminar su primer viaje misionero, durante el cual visitaron Iconio, Listra y Derbe, ciudades, hermanos, en la provincia romana de Galacia, que actualmente eso es Turquía, ¿no? Y al poco tiempo de su retorno a Antioquía, ya Pablo fue acusado. Ahí está un poco, sigue el problema ahí, ¿no? Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos, ya en este caso del mundo judío, de diluir el cristianismo, haciéndolo como más favorable para los gentiles. Y fíjate, hermanos, que estos cristianos, los judíos en este caso, no estaban de acuerdo con las declaraciones de Pablo de que los gentiles no tenían que cumplir con muchas de las leyes religiosas. Es decir, el problema era, seguimos la ley, no seguimos la ley. Ese era un poco el tema. Ya, obviamente que los judíos habían obedecido por siglos. Entonces, algunos de los acusadores de Pablo, inclusive lo habían seguido a algunas de las ciudades de Galacia, fíjate, y dijeron a los gentiles convertidos, ya, que debían circuncidarse, ¿entiende? O sea, querían que practicaran la ley aun que tuvieran a Cristo, y cumplir con las leyes judías y sus costumbres para ser salvos, ¿te fijas? Entonces, de acuerdo a estos hombres, los gentiles debían ser judíos primero, a fin de llegar a ser cristianos. Entonces, en respuesta a este ataque, Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia. En ella, hermano, él explica que al cumplir con las leyes del Antiguo Testamento o las leyes judías no obtendrían salvación. Entonces una persona es salva por gracia mediante la fe. Y Pablo escribió
esta carta en más o menos en el año 49 después de Cristo. O sea, poco tiempo antes del concilio de Jerusalén. Y en este caso, en más o menos en el 49 después de Cristo. Entonces poco tiempo antes del concilio de Jerusalén, el que también trató sobre la ley versus la gracia. ¿Sí? Ese es el tema del concilio de Jerusalén, que hablaba, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos este tema? La gracia, la ley, ¿cómo lo vemos este tema? Entonces, hermanos, Pablo fue llamado a ser apóstol. Cuando ya empezamos en los versículos 1, ¿no? Pablo fue llamado a ser apóstol por Jesucristo y Dios el Padre, y presenta sus credenciales desde el comienzo de esta carta, porque algunos en Galacia estuvieron cuestionando también su autoridad. Entonces, para mayor información, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo después, posteriormente, cuando ya nos metamos en Hechos, por ejemplo, capítulo 9, vamos a ir viendo un poco de la vida de Pablo, ¿no? Entonces, en esta época, Pablo había sido cristiano por casi 15 años, ¿ya? Y en el tiempo de Pablo, Galacia, hermanos, era la provincia romana situada en la parte central de la actual Turquía. Y gran parte de la región descansaba sobre una larga y fértil meseta. Y un gran número de personas se trasladó a esta región, hermanos. Entonces, ¿por qué? Por ser favorable para la agricultura. Entonces, una de las metas de Pablo durante su viaje misionero fue visitar las regiones que fueron centros de numerosa población, a fin de alcanzar el mayor número posible de personas. Entonces, el plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Hemos sido rescatados, hermanos, del poder de este mundo malvado. Un mundo obviamente gobernado por Satanás, lleno de crueldad o de tragedia, de tentación y también de decepción. Entonces, el haber sido rescatados de este mundo perverso, no significa que hemos sido sacados fuera, sino que ya no estamos esclavizados a él. Esa es la idea. Entonces, la pregunta es, ¿refleja su vida, o en este caso tu vida, la gratitud por haber sido salvado? Entonces yo creo que tenemos que cada vez que oramos al Señor, agradecer al Señor, porque Él nos ha salvado. Nos ha salvado, hermanos. ¿Ha transferido usted la lealtad a este mundo por la lealtad a Cristo? ¿Te fijas que hay gente que aunque conoce a Cristo, sigue casada, por así decirlo, con el mundo? Ya, entonces ahí vemos ya, algunos estaban predicando un evangelio diferente, que obviamente a ver si mañana hacemos un énfasis verso por verso, pero yo estoy haciendo algo más general, ¿no? Algunos, como dije, estaban predicando un evangelio diferente. Y esta gente, hermanos, predicaba que para que los gentiles fueran salvos, debían cumplir con las leyes y costumbres judías. Especialmente, hermanos, el rito de la circuncisión. ¿Se recuerda? El rito de la circuncisión. Y la fe en Cristo, hermanos, no era suficiente. Según el mundo judío en aquel entonces, me refiero a aquellos que habían acercado a Cristo, pero como que quedaron muy enredados allí y querían que siguiera las dos cosas a la vez, cumpliendo la ley y teniendo fe en Cristo. Entonces la fe en Cristo no era suficiente para ello. Y este mensaje obviamente dañó la verdad de las buenas nuevas de que la salvación es un regalo, no una recompensa por ciertas obras. Entonces Cristo Jesús, hermano, permitió que estuviera disponible para todas las personas, no solo para los griegos o para los judíos en este caso. Así que tenga cuidado, hermanos, de las personas que dicen que se requiere más que la fe en Cristo para obtener la salvación. Así que, ojo, la mayoría de los creyentes hoy día creemos y tenemos claro que no hay otra forma de salvarnos que es a través de la fe en Cristo. Entonces, hermanos, cuando la gente establece requisitos adicionales para la salvación,
niegan el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ninguna otra persona, ya método o ritual, puede dar vida eterna a una persona. Algunos piensan, hermanos, que todas las religiones son igualmente válidas para ir a Dios. Entonces, hermanos, en una sociedad libre, la gente tiene derecho a tener sus propias opiniones religiosas. Pero eso no garantiza, hermanos, de que sus ideas sean correctas. Entonces, yo quiero, hermanos, que tengamos claro en eso. En una sociedad libre la gente tiene ese derecho, pero no siempre va a estar en lo correcto. Dios no acepta una religión hecha por el hombre como un sustituto de la fe en Jesucristo. Él ha provisto un solo camino, hermanos. Aquellos que confundían a los creyentes de Galacia eran cristianos judíos radicales que creían que las prácticas del Antiguo Testamento, tales como la circuncisión y las restricciones de la comida, ¿te acuerdas que tenían un montón de restricciones en cuanto a la comida? Eran requeridas para todos los creyentes en Cristo. Debido a que estos maestros querían cambiar a los cristianos gentiles en judíos en el fondo. O sea, ellos quedaron muy pegados, el mundo judío quedó muy pegado con eso, ¿no es cierto?, que tenían que pertenecer de alguna forma al pueblo judío. Y para ellos, la gran prueba, por así decirlo, de ser un judío o un judaizante, había que circuncidarse. Entonces fueron llamados judaizantes. En aquel tiempo, en este caso, la gente de los judíos convertidos, por así decirlo. Entonces, algún tiempo después de que la carta a los Gálatas fue enviada, hermanos, vemos que el hermano Pablo se encontró con los apóstoles en Jerusalén para discutir este asunto. Así que los cristianos de Galacia eran principalmente griegos, no familiarizados con leyes y costumbres judías. Así que los judaizantes formaban parte, hermano, de una facción, por así decir, extremista de los cristianos judíos. Ambos grupos creían en Cristo, pero sus estilos de vida eran considerablemente diferentes. No sabemos por qué los judaizantes viajaron grandes distancias, fíjate, para enseñar sus errores a los gentiles recién convertidos. Ellos pudieron haber sido motivados por varias razones. Por ejemplo, un deseo sincero de integrar al judaísmo, el judaísmo en este caso con la nueva fe cristiana. Ese era primero, inicialmente, un deseo así como de mezclar la cosa ahí, que nosotros hoy día le llamamos sincretismo, digo, que es como tener de todo un poco, sí. Así creemos de acá, de allá, de acá, y hacemos como una especie de mezcla, ¿no? Segundo, un sincero amor por su herencia judía, puede ser. Y tercero, un deseo nacido de los celos de destruir la autoridad de Pablo. Entonces, hayan sido sinceros o no, estos judaizantes, hermanos, en sus enseñanzas amenazaban estas iglesias nuevas y tenían que ser neutralizadas. Entonces, cuando Pablo dijo que estos maestros querían pervertir el evangelio, él no estaba rechazando todo lo que fuera judío, hermano. Él mismo era un judío que adoró en el templo y asistió a las festividades religiosas, ¿ya? Pero él estaba consciente, hermanos, de que nada se puede conseguir fuera de la verdad sencilla de este mensaje, de esta salvación. Entonces, tanto para judíos como para gentiles, es solo por la fe en Jesucristo. No hay otra cosa. Así que la verdad distorsionada es a veces más difícil, hermanos, de percibir que la mentira abierta. Entonces los judaizantes estaban deformando la verdad acerca, hermanos, de Cristo. Y ese era el gran problema. Declaraban seguirle, pero negaban que la obra de Jesús en la cruz fuera suficiente para la salvación. Siempre existirán personas, hermanos, que de alguna manera deforman las buenas nuevas, sea porque no comprendan lo que la Biblia enseña o porque no están conformes
con la verdad tal como se presenta. Entonces, ¿cómo podemos descubrir, hermanos, que la verdad está siendo tergiversada? Entonces, antes de aceptar las enseñanzas de cualquier grupo, necesitamos descubrir lo que este grupo enseña acerca de Cristo. Si sus enseñanzas no están acordes, hermanos, con la verdad de la palabra de Dios, ellos están pervirtiendo el Evangelio. Entonces Pablo denunció enfáticamente la perversión del Evangelio de Cristo por parte de los judaizantes. Él dijo que si aún un ángel del cielo viene y predica otro mensaje, debe ser anatema. Si un ángel vino a predicar otro mensaje, no debió de haber sido del cielo, obviamente, sin importar su apariencia. Entonces Pablo, hermanos, en 2 Corintios 11, advierte que Satanás y sus ángeles pueden tomar la forma de ángeles de luz. Él invoca entonces una maldición sobre el ángel que difunda un evangelio falso. Así que una reacción adecuada con un emisario del infierno, hermanos. Entonces Pablo extiende esa maldición a sí mismo en caso de que él haga lo mismo. O sea, su mensaje no debe ser cambiado nunca, porque la verdad del Evangelio nunca cambia. Y Pablo usó palabras duras, porque está ocupándose de un asunto de vida o muerte. Entonces, ¿dedica usted su vida en tratar de agradar a otros? Pablo tuvo que hablar con dureza a los cristianos en Galacia, porque estaban en serio peligro, hermano. No se disculpa por sus palabras directas que él menciona. Sabía que no estaría sirviendo fielmente a Cristo si permitiría que los cristianos de Galacia siguieran en una senda equivocada. Entonces, la pregunta es, ¿a quién trata usted de agradar? ¿A las personas o a Dios? Pida el valor necesario, hermanos, para dar el primer lugar a la aprobación de Dios. ¿Por qué los gálatas debían escuchar a Pablo en lugar de los judaizantes? Y Pablo contesta esta pregunta implícita al mostrar sus credenciales. Su mensaje era directamente de Cristo. Había sido un judío ejemplar, según 1, hermanos, del 13 al 14. Había tenido una conversión grande y especial. Había sido confirmado en su ministerio por los otros apóstoles. Entonces Pablo presentó sus credenciales también a la iglesia en Corintio, también lo hizo en Filipos. Así que no conocemos detalles mayores detalles de esto, pero Pablo se refiere, hermanos, a una experiencia diferente. En este caso, cuando él se convierte, hermanos, una experiencia diferente a la que tuvo en el camino a Damasco. Entonces, el tema central era que sus palabras eran más que propias especulaciones o ideas. Entonces Pablo llegó a ser uno de los más grandes religiosos judíos de su tiempo. Nos referimos antes de que conociera al Señor. Cumplidor, pero escrupuloso de la ley, celoso, perseguidor de los cristianos. Entonces, antes de su conversión fue aún mucho más celoso y guardador de la ley que los mismos judaizantes. Él había superado, hermanos, a sus contemporáneos en conocimiento, en prácticas religiosas. Había sido sincero en su celo, pero estaba equivocado, hermanos. Si hay gente que puede ser muy sincera, hermanos, pero no está de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando se encontró con Jesús, obviamente su vida cambió, y eso pasa. Cuando nos encontramos con Cristo, la vida cambia, hermanos. Entonces ahora canaliza todas sus energías en la edificación de las iglesias cristianas. Entonces la palabra judaísmo, hermano, no se refiere solo a la nacionalidad, sino también a la religión. Entonces, para ser judío completo, una persona debe ser descendiente de Abraham. Además, un judío fiel se adhiere a las leyes judías. Entonces, los gentiles son aquellos, hermanos, que no son judíos, ya sea por su nacionalidad o religión. Entonces, en los días de Pablo, los judíos pensaban que todos los gentiles eran paganos. ¿Te fijas el detalle? Los judíos evitaban a los gentiles porque creían que un contacto con ellos acarrearía corrupción espiritual. Aunque los gentiles por nacionalidad pudieran llegar a ser judíos por la religión,
aceptando la circuncisión y las leyes y las costumbres judías. Entonces nunca serían aceptadas del todo. Muchos judíos tenían dificultad en aceptar que el mensaje de Dios era para judíos y para gentiles por igual. Entonces algunos judíos pensaban, hermanos, que los gentiles tenían que ser judíos antes de que llegaran a ser cristianos. Pero Dios planeó salvar a ambos, judíos y gentiles. Él había revelado su plan a través de los profetas del Antiguo Testamento y que tuvo su cumplimiento por medio de Jesucristo y que estaba siendo proclamado a los gentiles por intermedio de Pablo, por el hecho que Dios guiaba su ministerio. Entonces Pablo, hermano, no hacía nada que Dios no hubiera planeado de antemano, habiéndole dado poder para hacerlo. Entonces, de forma similar, hermanos, Dios le dijo a Jeremías de que Él lo había llamado aún antes de que naciera, para cumplir con una tarea especial para Él. Eso está en Jeremías 1:5. Entonces Dios te conoce, hermanos, y te conoce íntimamente también. Y decidió escogerte, hermanos, para que seas de Él antes de que nacieras. Entonces Él quiere, hermanos, que te mantengas cerca de Él y que cumpla, hermanos, con la tarea que se te ha encomendado. Pablo se refiere a su conversión para mostrar que su mensaje vino directamente de Dios. Dios lo comisionó para predicar las buenas nuevas a los gentiles después de su llamado. Entonces Pablo no consultó con nadie, sino que pasó 3 años en Arabia, luego habló con Pedro y Santiago, y desde entonces no tuvo contacto con cristianos judíos por varios años. Entonces en este lapso predicó a los gentiles el mensaje que Dios le había encomendado. Sus buenas nuevas no venían de un hombre, vinieron directamente de Dios. Entonces esta fue la primera visita que Pablo, ¿no es cierto?, hizo a Jerusalén, ya como un creyente. En este caso, hermanos, entonces, a causa de la oposición en Jerusalén, Pablo había ido a Siria y a Cilicia. Y en estos lugares remotos no tuvo oportunidad de recibir instrucción de parte de los apóstoles. Entonces, hermanos, el cambio de vida de Pablo motivó a la alabanza de gente, de personas que lo vieron o que lo oyeron. Su nueva vida sorprendió a muchos, los que glorificaron a Dios, porque solo Él pudo haber transformado a este celoso perseguidor de cristianos y haberlo convertido en un creyente. Entonces quizás no hayamos experimentado una transformación tan dramática como la de Pablo, ¿no? Pero nuestras nuevas vidas deben glorificar a Dios cada día, cada día. Entonces cuando la gente lo mira y te observa, hermanos, ¿reconoce el cambio que Dios ha obrado en tu vida? Si no, quizás en no estemos viviendo como quisiéramos, ¿no? Así que, hermanos, yo quiero, hermanos, que de alguna manera podamos observar un poquito, todavía nos queda un ratito, algunas cosas, ¿no es cierto?, cuando él se dirige a la congregación de Galacia, donde, hermanos, vemos que él presenta las credenciales perfectamente y vemos, hermanos, que ya en los versículos del 3 al 5 él envía un saludo apostólico: gracia a vosotros y paz. Eso era un saludo familiar de Pablo, basándose en saludos tradicionales de ambas culturas, tanto la griega como la judía, ¿ya? Y obviamente Pablo usa la frase exacta del verso. Entonces la gracia siempre es primero, ¿no? La paz siempre es segundo. Y esto es debido al hecho de que la gracia es la fuente de la paz. Sin la gracia no hay ni puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz necesariamente debe seguir. Entonces, hermanos, Pablo usa la palabra gracia, fíjate, hermano, como 100 veces en sus escritos. Y entre todos los otros escritos del Nuevo Testamento, solo utiliza 55 veces. Pablo era verdaderamente el apóstol de la gracia, así le llaman algunos, ¿no? Entonces, hermanos, vemos también
Martín Lutero, cuando comenta, hermanos, acerca de este versículo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿ya? Martín Lutero decía lo siguiente, hermanos. Nos equipa a nosotros mismos, dice, contra las acusaciones de Satanás. Con este y otros pasajes similares de la Sagrada Escritura. Si él dice, tú serás condenado, le dices, no, porque yo voy a Cristo, quien se entregó por mis pecados, en acusándome de ser un pecador abominable. Y claro, si yo era un pecador abominable. Entonces, hermanos, Satanás, a veces nosotros tenemos que asirnos, agarrarnos, aferrarnos de las promesas del Señor. En el fondo, cuando Satanás te dice que tú eres un pecador, está recordando la bondad paternal de Dios hacia mí. Que aún siendo un pecador, Él se acercó a mí y Él me libró y Él me salvó. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga, que Él nos ayude en esto. Dice que Él nos libró de este siglo malo. En muchos sentidos los gálatas estaban en batalla y a veces perdían contra este siglo malo. Ellos necesitaban saber que Jesús había venido a salvarlos de este siglo malo. Entonces, en este caso la palabra en particular para el mal denota a alguien que no están conscientes en sus corruptos. En este caso en ser corruptos ellos mismos, sino que también deben dañar a otros y atraerlos a su misma destrucción. Entonces, la idea detrás de la palabra entregar no es la liberación de la presencia de algo, pero la liberación del poder de algo. No vamos a estar libres de la presencia de este siglo malo hasta que vayamos a estar con Jesús. Pero podemos tener experiencia de la liberación del poder de este siglo malo. Entonces, hermanos, y aquí ya quiero destacar esto más que nada, el peligro de un evangelio diferente. Me maravillo, decía, que tan pronto hayáis abandonado lo que os llamó, al que os llamó por la gracia de Cristo. Es el versículo 6, para seguir un evangelio diferente. Pablo aparece sorprendido, no tanto que se están alejando. Esto le podría alarmar, pero no le sorprende. Pero el que se alejaran tan pronto. Y hoy día vemos, hermanos, cómo la gente, teniendo una verdad tan grande, hermanos, tan inmensa, hoy día aún hay gente que se aleja, hermanos. Lo que falta aquí son las expresiones de agradecimiento o alabanza de Pablo, que él escribió a menudo al comienzo de sus cartas. En Corintios, en Romanos, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, capítulo 1, son cada ejemplo de Pablo dando gracias y alabando a las iglesias en su saludo, pero no aquí. Pablo va directo al grano, fíjate. Básicamente diciendo en el fondo, en Galacia, dice, no, saben, chiquillos, tenemos que hablar. Y entonces este es el único caso en el que Pablo omite para expresar su agradecimiento al abordar cualquier iglesia. Ellos se están alejando de una persona. Dice, a partir de aquel que os llamó, que se dirigen a una idea falsa, para seguir un evangelio diferente, para alejarse del verdadero evangelio. Es siempre el dar la espalda a la persona de Cristo, hermano. Cuando tú ya no quieres leer Biblia, ya no quieres orar, no tienes fuerza para esto, lo otro, en las cosas espirituales, estás dando la espalda al Señor Jesucristo. Hoy día, hablando con mi hermana Chemita, fuimos a la oración y pudimos darnos cuenta, hermano, que una de sus hijas está hospitalizada. Bueno, hace rato que ya nos dimos cuenta de eso, ¿no? Pero ella se fracturó una pierna y quedó tan mal su pierna, tan mal, hermanos, que tiene para rato en el hospital. Y Chemita, siendo una mujer tan madura, ¿no? Ella dice, una de las pruebas más grandes que ha tenido mi hija, y ha sido por su rebelión, por su orgullo. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Que nos ayude el Señor, porque hoy día está viviendo una prueba terrible, hermano. Si no le restauran su pierna, hermano, por mucho tiempo no va a poder caminar.
prácticamente se molió su hueso y quedó con su pierna totalmente quebrada. Entonces dice, a partir de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, también conecta su alejamiento a un alejamiento del principio de la gracia. Sin embargo, los Gálatas estaban regresando, estaban lejos de la gracia de Dios, no hacia ella. Veamos, hermanos, 3 hechos acerca de este evangelio diferente que trajeron a los Gálatas. Lo que no es otro, dice el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, Gálatas 1:7 dice 3 cosas acerca de este evangelio diferente. En primer lugar, se trata de un evangelio ilegítimo, o sea, el cual no hay otro. Y en segundo lugar, no es bueno para nada más que problemas. Dice que os atribulan. Y en tercer lugar, se trata de una distorsión del verdadero evangelio. Ahí cuando dice pervertir el evangelio de Cristo. Entonces Pablo reconoce que este evangelio diferente no es realmente otro evangelio en absoluto. Esos, los que promovieron este evangelio diferente, tal vez dijeron, sabemos que nuestro mensaje es diferente al mensaje de Pablo. Él tiene su verdad y nosotros tenemos la nuestra. Él tiene su evangelio y nosotros tenemos el nuestro. Pablo rechaza la idea de que su mensaje es un evangelio ilegítimo. Él dice, este evangelio es legítimo, ¿ya? Así que Dios no le ayude ahí a él. La palabra evangelio significa buenas noticias, usted lo sabe. Pablo está diciendo, no hay buenas noticias en este mensaje. Es solo una mala noticia, por lo que realmente no es un diferente buena noticia. Es una mala noticia. Este no es otro evangelio en absoluto. De hecho, la versión Reina Valera traduce este pasaje, hermanos, así. Dice, para seguir un evangelio, el cual no es otro. En realidad, la nueva traducción, la versión King James, es mucho mejor, dice, ya que hace una distinción diferente entre otros, porque hay 2 palabras griegas diferentes ahí usadas. Diferente tiene la idea de otro, ya, de diferente tipo. Y otro tiene la idea de otro de la misma clase. Es como si Pablo escribe, ellos te trajeron un evangelio completamente diferente. Ellos afirman que es solo un evangelio alternativo de la misma clase, pero no lo es de la misma clase en absoluto. ¿Ya? Son diferentes. Entonces, hay algunos que os perturban, decía, los que trajeron este otro evangelio a los Gálatas, les trajo problemas. No anuncian su mensaje como problema, pero eso es lo que era. Algunos de los que os atribulan, significa que alguien trajo este falso evangelio a los Gálatas, y los falsos evangelios no ocurren por casualidad. La gente los traen a las personas que los llevan y pueden ser sinceros y tienen mucho carisma, ¿no? Y tengan en cuenta, hermanos, el ingenio de Satanás, el diablo. Los herejes no hacen publicidad de sus errores. Los asesinos, los adúlteros, los ladrones se disfrazan. Así que el diablo disfraza todos estos dispositivos y actividades. Él pone en blanco para parecerse él mismo como un ángel de luz. Para pervertir, dice el evangelio de Cristo. El otro evangelio era realmente una perversión o una distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo. No empezar de cero. No constituyen un nuevo nombre para Dios y pretender tener un nuevo Salvador. Se utilizó los nombres, ideas y familiares de los cristianos de Galacia, pero un poco torcido las ideas. Y esto hizo que su mensaje fuera muy engañoso. Cuando habla del Evangelio de Cristo, note aquí que Pablo realmente no disputaba el Evangelio de Pablo. No es de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos, aunque en su Evangelio, ¿no es cierto?, también. Pero el Evangelio de Pablo solamente trabajó defendiendo y luchando porque era de hecho el Evangelio de Jesús. Cuando dicen quieren pervertir el Evangelio de Cristo, Pablo claramente dice que estas personas quieren pervertir el Evangelio de Jesús. ¿Por qué iba alguien a querer pervertir el Evangelio de Cristo? Es difícil para nosotros entender a veces, pero hay algo en el mensaje del verdadero Evangelio que es profundamente ofensivo para la naturaleza humana. Para entender esto debemos entender primero cuál es el verdadero Evangelio. Y Pablo declara su Evangelio en 1 Corintios 15, yo declaro el Evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también sois salvos, porque yo os entregué en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, ¿qué hay en este mensaje que haría cualquier persona? ¿Quiere pervertir el Evangelio de Cristo? ¿Qué hay en esto que es ofensivo a la naturaleza humana? En primer lugar, el Evangelio ofende nuestro orgullo. Se nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No da crédito, hermanos, a nosotros en absoluto para nuestra salvación, sino que es toda la obra de Jesús por nosotros. Y en segundo lugar, el Evangelio ofende nuestra sabiduría humana, me refiero. Nos ahorra por algo que muchos consideran tonto. Dios hecho hombre y morir una humillante muerte, vergonzosa muerte en nuestro nombre. Y tercero, hermano, el Evangelio ofende a nuestro conocimiento humano. Se nos dice que debemos creer en algo que va en contra de los conocimientos científicos y la experiencia personal. Que un hombre muerto, Jesucristo, resucitó de entre los muertos en un nuevo cuerpo glorioso que nunca murió otra vez. Y termino con esto, hermanos. Cuando Él dice, hermanos, cualquiera que traiga un evangelio diferente sea anatema, sea un ángel, sea quien sea anatema. El evangelio predicado por Pablo no es el verdadero evangelio porque es Pablo quien predica, sino que es el verdadero evangelio porque el Cristo resucitado dio a Pablo que lo predicara. Así que, hermanos, sea anatema. Pablo parece tener en cuenta las maldiciones solemnes pronunciadas por Dios sobre los que rompen su pacto. Deuteronomio 27. Para Pablo no era suficiente decir, no hagas caso a esa gente. Fue algo más que no escucharlos. Pablo sobriamente pensaba que debían ser malditos. Así que, ahora lo repito, dice, la maldición se repite con mayor énfasis. Es realmente imposible que Pablo exprese esta idea con más fuerza de la que se hace aquí. Hermanos, hasta aquí llego. Gracias al Señor por los que están conectados, escuchando. Dios les bendiga ricamente. Dejo en este caso Facebook, que estoy transmitiendo a la vez por la radio y por Facebook en la página del Evangelio Cuadrangular de Hualpén. Y también quiero darles la noticia, hermanos, que ayer nos llegó la notificación de la DAN, nuestra Directiva Administrativa Nacional, que ya la radio ya pasa a ser nacional. Así que agradecemos al Señor por eso. Ya tenemos una radio de índole nacional y que va a transmitir todo lo que sea posible de la iglesia nuestra. No solamente local, sino que a nivel nacional. Así que gracias al Señor por ello. Bendiciones, muchas gracias, hermanos, por escucharnos y nos encontramos mañana a las 10:30 de la mañana. Yo me voy enseguida porque voy ahora a despedir al padre de Saúl Leiva en Tomé. Mucha bendición. Dios sea con cada uno de ustedes. Ánimo, fuerza y tenga cuidado. Hay un solo evangelio y ese hay que defenderlo con su vida. Dios les bendiga grandemente, hermanos.